pues voy a permitirme tener nuevamente una invocación, porque de todas maneras quiero colocarme en las manos del Señor. Amén. Está bien, pastor. Nuestro Dios y Padre, cuánto privilegio tenemos de llamarte Padre y de saber que no es una ilusión, que no es un sentir desprovisto de la realidad, sino que es un asunto concreto y que podemos en esta hora, por lo tanto, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Una vez más, dejamos en tus manos la actividad que en este momento comenzamos, sabiendo que la promesa de tu Espíritu es fiel y que no necesitamos rogarte, porque tú estás ansioso de darnos abundantemente más de lo que pedimos o entendemos. Y en este momento te ruego que según tu infinita bondad, para que la palabra llegue a tu pueblo, que no han venido a escuchar a ningún hombre ni palabra de hombre, sino tu palabra. En ese sentido, en tu gran misericordia, no permitas que la fragilidad, la debilidad y la imperfección del instrumento de barro sean un obstáculo para que la palabra llegue a tu pueblo. Lo agradecemos porque tú lo has prometido y lo podemos esperar al orar en el nombre de nuestro intercesor, abogado y redentor, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Volvamos a la lectura en San Juan capítulo 12, versículos 20 al 24. Pero antes de eso, permítame saludar a los hermanos que cuando saludamos no se habían conectado y decirles que a partir de mañana los esperamos bien puntualitos porque vamos empezando a tener unas joyas especiales que va a ser continuada durante la semana, unas perlas de la inspiración que se darán antes del tema en cuestión de 6-7 minutos y que ninguno debe perdérselas. Muy bien. San Juan capítulo 12, la lectura que nos tuvo nuestra hermana Nelly, y como bien vieron en el título, lo tomamos del versículo 24. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Tan impresionante declaración fue la respuesta a un pedido. Querríamos ver a Jesús. Pedido que hicieron unos griegos, eran extranjeros, no eran judíos, diríamos en nuestro tiempo, no eran adventistas del séptimo día. Ellos habían venido de Occidente a buscar a Jesús poco antes de que muriera, igual que unos sabios vinieron de Oriente cuando Jesús nació, representando así a naciones, tribus y pueblos del mundo que hallarían al Señor cumpliéndose lo que leemos en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, donde nos dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Los griegos habían oído hablar de la entrada de Cristo a Jerusalén, de esa entrada triunfal. Y quienes todavía esperaban un reino temporal, habían esparcido el rumor de que el acto de Jesús de echar a los mercaderes del templo era señal de que iba a sentarse en el trono de David. Los griegos querían saber la verdad. Acudieron a los discípulos y Jesús, que estaba en el atrio de los judíos, entonces salió a atender a los griegos en el atrio de los gentiles. Los griegos verían pronto a Jesús en una situación que nunca soñaron. Oirían cómo el pueblo, instigado por los sacerdotes y los gobernantes, iban a decir, sea crucificado, y también iban a decir, suelte a Barrabás y a este crucifiquémoslo. Y entonces Jesús les dice a los griegos, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado.
¿Cómo entenderían eso los griegos cuando hasta ahí Jesús habló? Pero luego Jesús siguió diciendo que para ser glorificado, primero tenía que morir. Y vamos a compartir el escrito de la inspiración en relación con esto que Jesús usó para decirle a los griegos una verdad que ellos pudieron por la gracia de Dios entender. Si el grano de trigo no cae a tierra, queda solo. Esto fue lo que Jesús hizo. Jesús presentó lo que le esperaba y lo ilustró con las cosas de la naturaleza a fin de que los discípulos pudiesen comprenderlo. El verdadero resultado de su misión iba a ser alcanzado por su muerte. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él queda solo. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Así también, la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida iba a ser resultado de su muerte. Deseo de toda la gente es página 575. Qué interesante. Jesús, el mejor maestro que ha conocido el mundo. De manera muy especial, sus ilustraciones eran con las cosas de la naturaleza. Ahora, en San Marcos 4, 26 al 29, nosotros leemos lo siguiente en relación con esta misma ilustración del grano de trigo que cae y muere. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ahí está el proceso. Ahí está el proceso. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien. Bueno, rápidamente vamos a tener una gráfica aquí para estos pasos, porque en primer lugar la semilla tiene que caer y tiene que morir, para que ahora pueda resucitar a la vida. Pero resulta que la muerte de la vida, que resultó como producto de la muerte anterior, otra vez, esa muere para dar lugar a una nueva vida. Viene el capullo, aparece la flor, luego entonces la flor, los pétalos se caen para dar lugar al fruto, y el fruto otra vez se derrama para cumplir el ciclo y de esa manera seguir en el ciclo de la vida. En cada paso hay que morir. Cada situación debe morir de su lozanía con la cual nació para dar lugar al paso siguiente. Ahora, Jesús se representó como el grano de trigo. No sé cuánto entendieron los griegos. Sin duda lo entendieron cuando lo vieron crucificado. Pero eso no fue cuestión de la crucifixión. Solamente nosotros sabemos que toda la vida de Cristo fue de abnegación continua. Desde que estuvo como niño ayudando en la carpintería, ustedes recuerdan, la inspiración nos dice que él se gozaba en atender a los más necesitados y con mucha frecuencia colocaba su propia comida en las manos de los más necesitados. El mundo generalmente ve como una cosa de tremendo altruismo cuando se comparte. Jesús, y permítanme hacer esta diferenciación, compartir es cuando llega alguien a mi casa y yo tengo suficiente para que coma él y comer yo. Yo no me quedo sin almuerzo, le comparto. Oh, eso está bien y eso es compartir.
Pero otra cosa es quedarme sin almuerzo para entregarlo, lo que Jesús hacía. Y ustedes recuerdan, lo hemos citado en ocasiones anteriores, algunos quizá no lo han oído, la matutina, no temáis manada pequeña, en la matutina del 2 de febrero, nos dice que noche tras noche él oraba por su rebaño y entonces se acostaba en la tierra, en la grama afuera, porque era el único lugar que en muchas ocasiones tenía para pasar la noche. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra en Filipenses 2, encontramos que Jesús renunció por lo menos a estas tres grandes cosas que estamos mirando en pantalla. En primer lugar, cedió su derecho a la igualdad. Él era Dios. Si no hubiera cedido ese derecho de Dios, por supuesto no habría tenido éxito en su descenso para rescatarnos. Cedió también su derecho a ser ciudadano libre, porque él no vino como cualquier ser humano, sino vino como siervo, nos dice la Biblia, como esclavo. Cedió su derecho a la vida. No podría haber cumplido su misión si hubiese permanecido vivo. Y esto nos dice y nos enseña que no puede haber crecimiento espiritual sin ese sometimiento, del cual ese grano de trigo que fue colocado en tierra dio mucho fruto e invita a sus seguidores a hacer lo mismo. Ahora, permítanme aquí mencionar algo en relación para, ¿qué digo? Ponerle razón a la semilla, para que entendamos un poquito mejor esto. Cuando la semilla está muriendo, no sabe nada, ni tampoco puede saber lo que traerá el futuro. La resurrección y la fructificación solo ocurren después de la muerte. Ese es un punto clave que nos está enseñando el pasaje de hoy. Cuando Dios nos lleva a morir al punto de la semilla, es un llamado también a la confianza. Encontré esto de un escritor, ahí está el nombre de él, en ese libro devocional titulado En pos de lo supremo, Oswald Chambers escribió lo siguiente, pareció muy apropiado. Nadie experimenta una verdadera santificación sin pasar por un funeral blanco. Bueno, me gustaría preguntarle por qué dijo funeral blanco. Se me ocurre que es por lo que no es un muerto físico, ¿verdad? Ahora, el entierro de la vieja vida, ese es el funeral blanco que él dice. Pero nosotros evitamos el cementerio y rechazamos continuamente nuestra propia muerte. Y él dice, si nunca se ha presentado ese momento crucial de cambio por medio de la muerte, la santificación solo será para nosotros un sueño esquivo. Por supuesto, no puede haber santificación si primero no hay muerte. Sigue diciendo él, ¿cómo te lleva Dios a este punto de sumisión total? Es difícil de predecir, pero ciertamente lo sabrás cuando llegue. El punto de sumisión total solo viene cuando estamos en el centro del crisol, porque normalmente solo allí puede Dios remover los egoístas anhelos de nuestro corazón. Ninguna persona aprende a ofrecerse verdaderamente y sin reservas a Jesús, a menos que esté al final de sus posibilidades. Y en este punto, permítanme, hermanos, compartir una historia, y en esto dedicaremos unos cuantos minutos. Por lo menos es una historia que a un servidor lo sacudió profundamente en un momento que así se necesitaba. El centro del crisol, dice aquí. Esta historia es de un pastor llamado Gavin Anthony, quien ocupa cargos directivos en Inglaterra, en diferentes lugares en el mundo, ha desarrollado su ministerio. Y él nos cuenta unas cuantas cosas sumamente
interesantes. Y vamos a mirar la historia que él nos detalla. Permítanme entonces compartirla. Dice él lo siguiente. Él comenta lo de Chambers, que ya leímos, y entonces él dice que al leer que tenía que pasar por un funeral, entonces él oró de la siguiente manera: Padre, de verdad me gustaría saber en qué consiste exactamente esa sumisión. O sea, entregarse por completo, ser sumiso. Ustedes recuerdan que Jesús dijo, no hago nada por mí mismo. Ahora, este pastor ora de la misma manera, era un joven de 27 años, como vamos a ver. Y entonces ocurrió lo siguiente. Lo primero que se esfumó fue mi salud. Muy poco tiempo después de mi oración de sumisión, estaba viajando por Sudáfrica con algunos amigos. En el vuelo de regreso de Togo a Costa de Marfil, que era la última etapa de mi viaje, comencé a sentir un poco de frío. A la mañana siguiente, al tomar mi vuelo de regreso a Zúrich, comencé a temblar. Cuando llegué a Inglaterra, me pusieron inmediatamente en una sección para pacientes aislados porque pensaban que yo tenía una enfermedad contagiosa y que estaba sangrando nuevamente. Con el tiempo, los médicos concluyeron que yo tenía un desconocido virus africano, lo que quería decir simplemente que me sentía muy mal, pero nadie sabía por qué. Abandoné el hospital después de 6 días de estadía, pero recaí y volví a ser hospitalizado inmediatamente. Me sentía sumamente débil, incluso hablarle a mi familia por teléfono me dejaba exhausto. Pasaron 4 meses antes de que yo tuviera suficiente energía para volver al trabajo, pero incluso entonces yo sabía que no era tan fuerte como había sido antes. Sentía que algo se había roto dentro de mí. Lo siguiente, a ver, entonces aquí perdió ¿qué cosa? La salud primero. Lo siguiente que perdí fue mi reputación. Como dije, como él contó antes, quienes le escucharon, dice, después de un par de días en el hospital recibí una carta que hacía añicos el trabajo que yo pensaba que había hecho bien y me pareció que todo el mundo había recibido una copia de aquella carta. Yo me sentía apabullado y sumamente herido, lo cual se agravaba por el estado físico en que me encontraba y porque no podía yo hacer prácticamente nada para defenderme. Después comenzó el chismorreo. Cada mañana me levantaba pensando en lo que había escuchado en la jornada anterior con respecto a la carta. No podía evitar aquel pensamiento que me daba vueltas y vueltas en la cabeza todo el día. Luego siguió mi empleo. Como yo estaba enfermo, no me renovaron el contrato después de mi primer año. Me sorprendí cuando alguien dijo en el trabajo que quizá no sería necesaria la renovación del contrato, pues era posible que yo nunca me recuperaría lo suficiente para volver a trabajar. Me volvió el problema de salud. Mientras me hacían las pruebas en el Hospital de Enfermedades Tropicales, el médico encontró que había un problema en mi corazón. Yo no tenía más que 27 años, pero los médicos decidieron que necesitaba un marcapasos. Me había sentido cansado durante varios años, lo cual era embarazoso para mí. La operación para colocarme el marcapasos fue una experiencia memorable. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Cuando apenas iban a la mitad de la operación, escuché al cirujano decir, tiene algunos tejidos muy duros aquí. No me siento seguro de lo que yo debería hacer. El cirujano llamó para obtener la ayuda de un especialista, pero no lo encontró, así que salió del quirófano para buscar ayuda. Regresó al quirófano y dijo alegremente a la enfermera, no puedo hallar al especialista, tengo que seguir solo. Las operaciones para colocar marcapasos solo utilizan anestesia local, así que yo estaba plenamente consciente
y ahora estaba perdiendo mi confianza en lo que había escuchado. Luego, como la operación se había prolongado más de lo que tenían programado, la anestesia comenzó a desaparecer. ¿Podría ponerme un poquito más de anestesia, por favor?, le dije a la enfermera. Lo siento, me dijo. Ya hemos puesto toda la que nos es permitido colocarle. Quizá como consecuencia de todas esas vueltas que el cirujano había dado en mi pecho, se las arregló para punzarme la pleura, lo cual hizo que se me colapsara un pulmón. Al día siguiente, un grupo de estudiantes de medicina se reunió alrededor de mi cama para tratar de saber qué era lo que me pasaba. Ninguno de ellos acertó. Luego me introdujeron una enorme jeringa en la espalda y me sacaron casi 1 litro de aire de alrededor de mis pulmones. 5 días después de dejar el hospital, el marcapasos se infectó. Cuando fui al hospital para que me revisaran, los ojos de la enfermera se entornaron por la sorpresa, mientras decía reteniendo el aliento, «¡Oh, no!». El equipo de cirujanos que había estado empacando sus cosas para salir a un día de campo, desempacó y mi cirujano ordenó meterme al quirófano inmediatamente. Me sacaron el marcapasos, me desinfectaron y suturaron. Pero 1 mes más tarde yo estaba de regreso, pues otra vez comenzaba el proceso. Finalmente fue mi vida personal. 2 semanas antes de que me colocaran el segundo marcapasos, mi novia y yo terminamos nuestras relaciones, que ya había durado varios años. Comprendo que esto le pasa a muchas personas, pero para mí, en aquel momento y en el estado en que me encontraba, fue la última gota que derramó el vaso. En un periodo de 12 meses, había perdido mi salud, mi trabajo, mi reputación y ahora mi felicidad. Me sentía como Job, como si alguien estuviera saboteando sistemáticamente mi vida y destruyendo todo lo que yo era y todo aquello que me apoyaba. Cada aspecto de mi vida parecía caer en pedazos. Experimentaba una profunda sensación de vacío y agotamiento. Señor, murmuré, la Biblia dice que el Espíritu Santo ora por nosotros. Por favor, ¿podría orar por mí en este momento? Pues no tengo la menor idea de lo que debo pedir. No esperaba yo ninguna respuesta, pero en cuestión de segundos, una profunda paz que no podía explicar invadió mi corazón y una sonrisa comenzó a esbozarse inesperadamente en mi rostro. Me llenó una profunda sensación de paz y contentamiento. Sentía como si Dios estuviese justamente allí, junto a mi cama. Esa noche me dormí con una sonrisa en mi rostro. No es fácil para mí sonreír y dormir al mismo tiempo, pero así me dormí. Recuerdo que durante la noche desperté brevemente y noté que estaba sonriendo. Desperté por la mañana con una sonrisa todavía brillando en mi rostro. Muy bien, bueno, vamos a avanzar un poquito. Resulta que después se volvió a complicar el asunto. Y dice así: algunas semanas más tarde, todo se volvió terrible. Comencé a tener lástima de mí mismo. Yo sabía que después de todo lo que Dios había hecho por mí, mi actitud era errónea. En realidad sentía que era pecaminosa, porque me quejaba directamente contra la bondad de Dios. Desde ese día en adelante, poco a poco, mi energía comenzó a desaparecer. Luego me llené de ira. ¿Por qué me haces esto?, le dije a Dios a gritos. Ya me habías quitado todo y ahora me estás quitando mi salud otra vez. Lo único que me quedaba en qué apoyarme. No es justo. Mi batalla espiritual cotidiana con Dios era tan intensa que para la hora en que me iba a la cama, yo estaba físicamente exhausto. Esa batalla duró unos 2 meses. Finalmente un día le dije al Señor a gritos y con lágrimas ardientes: mira, ya me has quitado todo, todo lo que tenía, mi salud,
mi reputación, mi empleo y mis sueños. Ya no tengo nada. La voz del Espíritu Santo era inconfundible. Sí, ese es el propósito. Quiero que te quedes sin nada. Quedé asombrado y apabullado. ¿Quería Dios que yo me quedara sin nada? Sí, sin nada, absolutamente. ¿Qué decir? ¿Qué decir, hermanos? ¿Mm? Se necesita, y lamentablemente llegamos a rendirnos cuando llegamos por fin al final de nuestros esfuerzos, al final de nuestros esfuerzos. Y ahí es donde este autor nos comenta, y vamos a compartir esa declaración también. Este autor nos comenta cómo es que llegamos y cuándo es que llegamos a ese punto. Bueno, creo que ya ha quedado claro en esta experiencia, pero vamos a repasar un poquito este aspecto. ¿Cómo te lleva Dios a este punto de sumisión total? Es difícil de predecir, pero ciertamente lo sabrás cuando llegue. El punto de total sumisión solo viene cuando estamos en el centro del crisol, porque normalmente allí es donde Dios puede remover los egoístas anhelos de nuestro corazón. Ninguna persona aprende a ofrecerse verdaderamente y sin reservas a Jesús, a menos que esté al final de todas sus posibilidades. Nosotros leímos al comienzo de un funeral blanco, ¿recuerdan? Y aquí esta pregunta es acuciante, creo que es escrutadora. ¿Ya tuviste tu funeral blanco? ¿O estás engañado? Miren esto, hermanos, yo lo veo tan profundo, tan concreto. ¿Ya tuviste tu funeral blanco o estás engañado con devoción a tu propia alma? Devoción a la propia alma, el culto al yo. Pero vino a mi mente un pensamiento cuando dice, te estás engañando con devoción. Es una bendición que desarrollemos hábitos devocionales, pero el problema es si sencillamente se vuelve otro buen hábito, así como quizá tengamos el hábito adecuado, correcto, necesario de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿sí? O cualquier otro hábito por razón de nuestro trajinar diario, como en nuestra devoción. ¿Es simplemente un hábito? Pero un hábito sin funeral blanco. De paso, hermanos, en esta plataforma no es nuestro propósito de que los hermanos se congreguen todo el tiempo en este culto de iglesia, porque este culto, esta reunión que estamos teniendo es una reunión de iglesia, dejando de lado su devoción personal. Por esa razón, vamos a tomar algunas medidas para tener unas secciones cortas para que de ninguna manera se sacrifique dentro del marco de la devoción lo que es más importante y es el encuentro a solas con Dios. Después de eso, por supuesto, viene el culto de familia y luego el culto de iglesia. Y ojalá que quienes están conectados no estén descuidando esas dos primeras partes importantes por sencillamente congregarse acá, lo cual cubre su lugar, es muy importante, pero esto es menester hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Ya tuvimos ese funeral blanco o todavía tenemos pendiente el morir para realmente poder vivir? Hermanos, si alguno
no ha experimentado, y me llamó mucho la atención esa terminología, ese funeral, ¿verdad? Si alguno de nosotros no ha experimentado ese funeral, entonces Dios nos invita esta semana a estar de funeral. Cristo murió y resucitó al tercer día. Pero Él no nos deja a nosotros en muerte 3 días. Cuando la persona muere, un instante después resucita. Porque cuando de todo corazón entrega la voluntad y cae a los pies del Señor, completamente entregándole todo, no estamos hablando de las entregas, ¿qué digo yo?, intermitentes, como nos dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 126, donde habla de los arrepentimientos espasmódicos, de los cuales tenemos que arrepentirnos. De pronto de eso que nos arrepentimos cada 3 meses a lavarnos los pies y es de la misma cosa, pues obviamente de eso hay que arrepentirse. Entonces, hay que llegar al punto del funeral. Y cuando de corazón le permitimos al Señor la muerte, inmediatamente viene también la resurrección. El mismo día del funeral es el día de la resurrección. Y, como estamos insistiendo, si tenemos esa necesidad todavía, algunos de nosotros, entonces, qué bueno aprovechar esta semana para que eso ocurra en nuestra experiencia. Y podamos entonces perfeccionar, como dice el título de nuestras devociones, perfeccionar la santidad. Qué interesante. No se puede perfeccionar lo que no existe. Tiene que primero convertirse en santo para que después pueda perfeccionarse ese santo. Y ustedes saben cuándo una persona se convierte en santo. Cuando viene realmente y muere, y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, por la fe quedamos santos, porque quedamos sin ningún registro de pecado. El Señor nos promete sostenernos, nos da todas las ayudas para que no caigamos, para que perseveremos, es poderoso para guardarnos sin caída. Pero no se puede, insisto, perfeccionar lo que no existe. No se puede perfeccionar la santidad donde no hay un santo. Entonces, quizá en este grupo, algunos necesitamos llegar al punto de volvernos santos. Otros, sin duda, y amén por eso, ya son santos, pero los que son santos, entonces necesitan ahora perfeccionar la santidad y en esa dirección se estará discurriendo a través de la semana. Hermanos, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, la página 47 del Camino a Cristo nos habla de cómo hacerlo. Tenemos la decisión, tenemos el poder de decidir, la facultad de elegir. Eso es lo que se necesita. Ahora, hermanos, realmente nosotros debemos permitirle al Señor y quiero en este momento darles algunas sugerencias, recomendaciones. Antes de dormir en esta noche, tomen ustedes lápiz y papel y coloquemos de manera especial delante del Señor. En primer lugar, sugeriría lo que dijimos al comienzo. Pedirle al Señor que nos muestre lo que nosotros no vemos. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? El Señor nos muestre los que son ocultos. Les animaría, si alguien, quien todavía no ha estado de funeral, entonces que le ruegue al Señor que le dé la voluntad y la decisión de hacerlo. Y quienes ya estuvieron de funeral y que están en el camino de perfeccionar la santidad y que ya han ganado victorias, por ejemplo, ya ganó la victoria sobre el fútbol, una adición que tenía, pero queda por ganar la victoria sobre el ojo maligno, que el ojo se va detrás o el pensamiento se va detrás del ojo. La hermana que ya venció las modas,
pero ahora tiene de pronto que vencer la lengua, ¿verdad? Si bien con la lengua pues todos tenemos que vencer con la ayuda divina, porque la palabra nos dice nadie puede dominar su lengua, pero sí hay uno que la puede dominar. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer un análisis sincero y podamos colocar eso en las manos del Señor. Porque, insisto, ninguno debe terminar esta semana sin haber experimentado la experiencia que necesite, ya sea de ir de triunfo en triunfo, ya sea de ganar victoria sobre algo que no había ganado victoria, y por supuesto, si no se ha ganado la victoria sobre el rendir la voluntad, pues es la victoria más importante de todas. ¿Será que lo haremos? ¿Será que estamos dispuestos? Voy a pedir al hermano David que nos coloque el himno 242 en el nuevo himnario, el número 296. Señor, mi petición, pues en mi senda infiel erré, sea por agua o en crisol, oh límpiame, oh límpiame, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame, si alarma das más luz tu don, agradecido cantaré, pero de un puro corazón, más gozaré, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame, solo en el limpio corazón podrá tu faz resplandecer y ser completa la visión de tu poder, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame, quiero mi senda enderezar, libre del mal ser quiero hoy, más para mí vano es luchar, indigno soy, oh límpiame de mi maldad, en tu crisol si he menester, no importa el medio, oh Señor, oh límpiame, oh límpiame. Quiere el cielo que estemos dispuestos a esto. No le podemos poner condiciones al Señor. Y vamos entonces a orar para que le pidamos al cielo la fortaleza para estar dispuestos a esto y permitir que el Señor se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Creo que la hermana Carolina Poblete la tenemos en línea. Hermana Carolina, quisiera que usted tuviera una primera oración y luego un servidor tendrá otra oración. Los invito a orar. Gracias, Padre Eterno, por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Escuchar de que tú nos amas, Señor, y que el camino que debemos trazar, Señor, fue caminado por Cristo Jesús, Señor.
Padre amado, danos la fortaleza y el poder para vencer, Señor, para recibir, Señor, del Espíritu Santo la fortaleza para salir victoriosos en nuestra vida como cristianos. En este día sábado, Señor, agradecemos la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras iglesias. Y queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo, que nuestro amado Salvador pueda estar con nosotros. Ayúdanos este día a tener una relación contigo, Señor, y permite, Padre, ser llenos de tu Espíritu. Gracias por tu mensaje, por palabras de vida que tú nos das, que nos diste en este momento, Señor, a través del Pastor Juan. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, por el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos, de ser hermanos de nuestro Salvador. Toda esa gracia infinita y misericordia lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. 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 Nuestro Dios y Padre, una vez más te agradecemos el privilegio de arrodillarnos ante tu presencia. Y en esta hora, de acuerdo a la enseñanza que dejó tu amado Hijo, cuánto te agradecemos que ese grano de trigo celestial cayó a tierra y no quedó solo. Él ha dicho que el trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Permítenos ser los granos de cosecha de ese grano de trigo. Pero sabemos que para que eso sea posible, nosotros también debemos constituirnos en los mismos granos de trigo que también mueren y que también de esa manera pueden fructificar para tu honra y tu gloria y para tener un lugar con ese Salvador que vino para enseñarnos cómo vivir y cómo caminar la senda que conduce a la patria celestial. Agradecemos por tu bondad, agradecemos por tu misericordia. A muchos de nosotros nos has tolerado, como dice tu palabra, hasta las canas. Oh, cuánta paciencia has tenido con nuestra dura cerviz. Pero qué benevolencia de tu parte. Esperarnos y aún hasta la vejez, pero obrar poderosamente para lograr salvarnos. Aquí estamos, deseosos de recibir ese beneficio. Ayúdanos. Sabemos que tu Espíritu Santo está listo a apoyarnos, a ayudarnos, a conducirnos y a dirigirnos en cada paso de nuestra vida. Gracias por escucharnos. Gracias porque podemos este sábado primero del año dedicarlo como primicia. Y porque esta semana, de alguna manera, la estamos ofreciendo como primicias. Ayúdanos a realmente permitir que nuestro corazón sensible escuche tu voz y entonces te goces con la ofrenda agradable que tú recibes de los corazones sinceros que a ti se rinden. Guíanos en fe y en justicia. Gracias por escucharnos. Y al retirarnos queremos hacerlo con la alegría de haber tenido tu presencia y también con la garantía de que tendremos mañana para seguir disfrutando en estas horas santas de tu palabra y del crecimiento cristiano que tú has delineado y dejado para nuestro bien. Oramos en el nombre poderoso de quien se comprometió que al orar en su nombre presentaría nuestra oración ante el trono celestial. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.